Bienvenidos a la primera edición de Causa Justa, la primera del 2020. Ojalá que hayan pasado este año nuevo con lo mejor, en familia y en paz, anhelando como todos una mejor justicia para todos los paraguayos. Un tema muy relevante es lo que está sucediendo y al menos a mí me preocupa personalmente. Es el jurado de enjuiciamiento de magistrados que está comenzando o reiniciando una práctica que hace un tiempo atrás era llamativa y hasta fue criticada. La práctica de solicitar informes con respecto a resoluciones de magistrados, con respecto a investigaciones abiertas por fiscales y cuando estas investigaciones ni siquiera tienen 3 días de antigüedad. O sea, me preocupa personalmente y creo que nos debería preocupar a todos esto del jurado de enjuiciamiento de magistrados en su práctica de pretender erigirse de alguna manera, otra vez, como una especie de cuarta etapa, como una especie de contralor de lo que se resuelve dentro de un expediente o por lo que resuelve, por ejemplo, un magistrado. La Constitución Nacional es muy clara, protege a los magistrados de este país de lo que opinen en sus expedientes respectivos, en sus sentencias. Más allá de que el jurado de enjuiciamiento de magistrados pretenda controlar mediante sus prerrogativas constitucionales que no se violen principios de igualdad o que no se cometan hechos ilícitos dentro de los expedientes, no es menos cierto que estos tipos de mensajes por parte del jurado de enjuiciamiento de magistrados genera una presión extra hacia el magistrado, hacia el juez, hacia el fiscal, hacia el camarista, hacia el ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero en ese caso el jurado no interviene, pero en el resto sí. Nos debería preocupar. El jurado de enjuiciamiento de magistrados debe explicar por qué está tomando o retomando una práctica que por mucho tiempo fue señalada como prácticamente extorsiva, en detrimento de la aplicación de la ley, en detrimento de la aplicación de la norma conforme a derecho y no conforme al interés de un medio de prensa, de un político, de grupos de poder. Pensemos un poco. El jurado de enjuiciamiento de magistrados debe aclarar por qué está comenzando o recomenzando esta práctica que fue señalada como una práctica de sumisión de la justicia por parte de la clase política. Analicemos. A mí personalmente me preocupa. Jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿quieren volver a manejar la justicia los políticos a través de esta institución? Ojalá que no sea así, porque de serlo, acá lo vamos a seguir denunciando. Solamente la ley es la que debe prevalecer. La aplicación de la justicia es para que se dé en el marco de la igualdad, de la equidad, y no en el marco de la presión extraexpediente. No nos engañemos, a esta etapa de nuestras vidas no nos pueden seguir haciendo pasar gato por liebre. Jurado de enjuiciamiento de magistrados, no comiencen a joder. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. En el primer bloque del día de hoy nos acompaña Su Excelencia el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, para hablarnos de dos cuestiones que tienen que ver con la tecnología aplicada a la justicia y por la justicia. Doctor Alberto Martínez Simón, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Héctor, por la invitación al programa Causa Justa. Buenas noches a la teleaudiencia y un feliz año para todos. Gracias. Doctor, hay que recordar a la audiencia que cuando fuiste camarista, fuiste el director del programa piloto
del expediente electrónico, hoy día una bella realidad en el ámbito civil y también iniciándose su aplicación en el ámbito penal, que es algo que está revolucionando la justicia. Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Ahora quiero abordar contigo este diseño un poco, en base a esta experiencia, de la aplicación tecnológica en la justicia para bajar o para combatir con más dureza, más firmeza la corrupción. ¿Cómo se entiende eso, doctor? Realmente el expediente electrónico tiene varias ventajas, Héctor. Una de ellas es que vuelve transparente todos los procesos y cada parte del proceso. Cada etapa del proceso se transmite todo, se deja constancia de todo en un soporte digital y las partes tienen un acceso de 24 horas al día durante 7 días a la semana a su expediente. Es decir, pueden controlar lo que está haciendo. Y hay que reconocer algo que a nivel internacional se ha dicho. Cuando el acto corrupto existe, ese acto corrupto se suele hacer en privado, entre 4 paredes, con el secretismo propio del acto corrupto. Sin embargo, cuando ponemos todo en las redes, cuando ponemos todo en una plataforma digital, ese acto corrupto disminuye. Y hay que entender bien, Héctor, creo que lo decías muy acertadamente, esta es una herramienta para combatir la corrupción. Lastimosamente no va a erradicar totalmente la corrupción, pero sí la va a bajar a números mucho más razonables, a números mucho más tolerables para una sociedad democrática y republicana como queremos que sea la paraguaya. Por otra parte, sí van a desaparecer, y esto hay que decirlo, aquellas corruptelas que hacen al manejo del expediente. Vos habrás escuchado 1 millón de anécdotas con respecto al expediente se escondió, se traspapeló, se perdió una parte, se encasilló mal, se retiró sin permiso. Eso desaparece, Héctor. Desaparece porque el soporte papel era lo que permitía, o era el que permitía este tipo de corruptelas, pequeñas corruptelas que a veces atrasaba, a veces incluso impedía la tramitación normal de un proceso. Eso sí desaparece y eso tenemos que entender. En donde estaban metidos muchas veces profesionales, muchas veces funcionarios judiciales, en donde por un pago o por un favor escondían el expediente, lo traspapelaban un tiempo, hacían desaparecer alguna prueba. Eso sí podemos afirmar que con la tramitación electrónica baja ostensiblemente casi a un nivel 0 para dar paso a una tramitación mucho más transparente, mucho más fiel de lo que va pasando y las partes no tienen ya necesidad de recurrir al papel para hacer sus presentaciones, sino que la hacen en forma digital con el control recíproco que ellas van a hacer del expediente durante 24 horas al día, si es que así lo quieren. Y eso es lo más relevante. Ahora, en tu experiencia, porque como encargado del plan piloto, antes de ser ministro, como camarista, y ahora mucho más como ministro de la Corte, me imagino que habrá hecho, doctor, un seguimiento de lo que es el expediente electrónico y los datos o los metadatos logrados en estos años de aplicación, ya en el ámbito civil prácticamente en su totalidad, al menos en la capital inicialmente, ¿verdad? ¿Cómo encontraste? ¿Cuáles son los resultados que se pueden medir, que son medibles? Sí, en realidad mi experiencia con el expediente electrónico arranca cuando yo era juez de primera instancia. Es decir, este es un proyecto en el cual estamos embarcados puntualmente del año 2008, cuando nace la primera idea de empezar a proceso de digitalización. Y el expediente electrónico, si bien es la parte más importante, vos recordarás que antes tuvimos productos previos, la mesa de entrada en línea, el pago de tasas en línea, los oficios judiciales, y recién hace 3 años, en el año 2016, es que tomamos la experiencia del expediente electrónico puntualmente. Lo que vos señalabas, Héctor, es probablemente la gran ventaja desde el punto de vista del ahorro del tiempo. En el expediente electrónico lo que desaparecen son los llamados tiempos muertos. Es decir, el hecho de que una persona tenga que ir hasta el Poder Judicial de Asunción o de cualquier ciudad a hacer una presentación le implica tiempo a él y tiempo a la justicia, porque hay una persona que tiene que buscar el expediente, encontrar el expediente, pasarle, hacer toda una tramitación física. Hoy día, con el expediente electrónico, desaparecen esos tiempos muertos porque las partes, desde el momento que presentan algo, lo hacen desde su casa o de su oficina, ya no tienen la necesidad de recurrir ante ningún local. La persona que recibe esa documentación, es decir, el juez, provee en la misma plataforma donde se hace la presentación y eso, y acá viene la gran vedette, como le solemos llamar, del expediente electrónico, se notifica electrónicamente en forma instantánea, Héctor. Y eso es lo que produce el ahorro sensible de tiempo. Porque vos bien, fíjate que cuando se producía en formato papel, había que esperar que el juez resuelva algo, una providencia, un traslado, un autointerlocutorio, lo que sea,
y ahí iba la parte e impulsaba a través de una cédula de notificación. Ahí podíamos tener un tiempo muerto que podía ser de días, incluso de semanas o hasta meses, para que de un paso vaya al siguiente paso. Sin embargo, con el expediente electrónico se produce la presentación, el juez provee normalmente en el día siguiente o a los 2 días o a los 3 días, y ahí al firmar la providencia, automáticamente, de forma instantánea, se notifica a la otra parte. Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que nos ahorramos, esos tiempos muertos de los que hablábamos, y que hace que el tiempo de duración total del juicio se vea acortado sensiblemente. Porque nos ahorramos el trámite de la gestión personal y del impulso del expediente papel. Ahí es donde nos ahorramos mucho tiempo. Se está ahorrando mucho tiempo. Mucho tiempo. Hoy día el expediente electrónico se aplica en la capital en todo el ámbito civil, ¿verdad? Civil y penal. Civil y penal ya. Civil y penal ya. Ajá. Todo. Todo. Tenemos 26 juzgados civiles, Sí. que eran los 20 juzgados de siempre, más los 6 de justicia letrada, que ahora son primera instancia también. Tenemos los 14 juzgados penales de garantía, 13 juzgados penales de garantía, más un juzgado especializado en el tema, el juzgado a cargo del doctor Otazú, Sí. Humberto Otazú. Tenemos una cámara civil, que era la mía, la sexta sala, que había entrado en el año 2016 ya. El 3 de febrero arranca otra cámara civil, la quinta sala. Durante el transcurso del 2020 queremos meter otras 2 salas civiles, o sea, de las 6 vamos a tener 4. Y queremos meter también todas las salas penales durante el transcurso del año 2020. Una locura. No, está medido, justamente porque Una locura en el sentido que va a ser bueno, va a ser maravilloso. apostamos a eso. Y una novedad, Héctor, que te quería comentar. Probablemente las salas de la Corte Suprema, la sala civil y la sala constitucional, ya empecemos a tramitar electrónicamente este año, si Dios y la Virgen lo permiten. También. También. Y eso, fíjate. La sala civil y la sala penal. La sala civil y la sala constitucional. La sala penal, más complicado. Y la sala penal tiene una mecánica que es distinta. Como el proceso se parece mucho en la sala civil y en la sala constitucional, podemos hacer ajustes. Estamos haciendo un desarrollo de lo que nosotros llamamos el expediente 2.0, el expediente electrónico 2.0, en Cámara de Apelación, y vamos a implementar ese 2.0 en la Corte. O sea, tenemos la idea de hacerlo este año 2020 en la Corte, y inmediatamente, en la sala civil digo, inmediatamente en la sala constitucional, de modo tal a que las partes ya tengan primera instancia, Cámara y Corte en el 2020 en Asunción enteramente en forma digital. Y te cuento algo más. Sí. Queremos implementar también el expediente electrónico en 4 ciudades importantes del país, este año 2020. Este año. Ciudad del Este, que inaugura ahora su edificio, si Dios quiere, en el primer trimestre del año, un poquito más a lo mejor. Concepción, San Lorenzo y Luque. Sí, 4 ciudades que son un desafío, 2 muy próximas a la capital, con una carga de trabajo gigantesca. Hay que saber que Central es la jurisdicción, es la circunscripción más grande que tenemos, Sí. incluso más grande que Asunción. Concepción, que es una circunscripción de mediano porte, importante del interior al norte de la región oriental. Ciudad del Este, que es una de las circunscripciones más grandes también. Queremos implementar en 2 juzgados de paz piloto, acá en Asunción, un proyecto de modo tal a ver la posibilidad. Estamos mirándole a los juzgados de paz de la Catedral del primero y segundo turno. Vamos a ver si llegamos este año a implementar el expediente electrónico en los 2 juzgados de paz. Si eso sale bien, va a ser cuestión de ir replicando después el modelo en los demás juzgados de paz. Imagínate vos, Héctor, la cantidad, vos que conocés bien el movimiento de tribunales, la cantidad de trabajo material que tiene cada juzgado de paz. Y si podemos hacer eso digital, te imaginas la cantidad, solamente en papeles que vamos a ahorrar, en la cantidad de tiempo material que le vamos a ahorrar al justiciable de ir hasta estos juzgados a hacer sus presentaciones, y la posibilidad que va a tener que tener los jueces de estos juzgados de hacer todo en forma electrónica, todo en forma mucho más ordenada, sin el traspapeleo que implica, o muchas veces la pérdida del expediente que implica estos volúmenes tan Para grandes. que la gente entienda un poquito, a ver, no es que, por ejemplo, en febrero ya todos los juzgados o las cámaras van a trabajar exclusivamente digital. Va a haber un periodo de traspaso. Claro. O de los que ya comenzaron en papel, van a migrar a lo digital o van a terminar en papel. Hasta ahora estamos haciendo un corte, en el Sí. sentido de que lo que empieza papel, llegado el día, a partir de ese día siguen Sigue digital. Siguen digital. Ah, perfecto. Para el interior estamos estudiando si vamos a aplicar el mismo sistema que en Asunción, o vamos a hacer lo que vos decías. Lo que empezó papel, termina papel; lo que empieza electrónico, termina electrónico. Estamos todavía viendo con los técnicos qué es lo que conviene más al sistema. Pero acá en Asunción hasta ahora es lo que comenzó en papel, llegado el momento de la implementación, se corta el papel,
Es decir, se mantiene el expediente Sí. papel hasta Se ese mantiene momento. el expediente de papel, pero Correcto. Y hay una tramitación electrónica a partir de ese punto en adelante. se ha ahorrado tiempo, los casos están terminando más rápido, hay menos morosidad. Nosotros vemos que sí, nosotros vemos que los expedientes se mueven mucho más rápido. Mira, te cuento una anécdota. Hay veces que el expediente tenía que ser remitido a fiscalía, para eso se tardaba semanas Ujú. en hacer una remisión de un expediente de mero trámite. Hoy se hace en forma electrónica y hay veces, tenemos registro de ello, que en la misma mañana que el juez firmó la vista es devuelto el expediente a la Secretaría del Juzgado electrónicamente, todo Sí. electrónicamente. Entonces, fíjate el ahorro de tiempo, Héctor, Impresionante. que significa hacer ese paso en forma electrónica ida y vuelta. Estamos desarrollando, viendo el desarrollo también con sindicatura para los juicios de quiebra y de convocatoria de acreedores, que siempre implicó un movimiento ida y vuelta muy importante. Es decir, la idea es que esto vaya creciendo, nos vayamos perfeccionando. Algo que tenemos que saber que acá en Paraguay, acá en Paraguay en comparación con otros países de Latinoamérica, nosotros no tenemos un presupuesto extra para el expediente electrónico, lo estamos desarrollando con recursos humanos propios, con recursos materiales Con propios, software paraguayo. con un software paraguayo hecho por técnicos paraguayos. Nosotros somos los dueños del software en el Poder Judicial. Eso es relevantísimo. Eso es muy relevante Sí. porque si vos mirás los números extranjeros, estamos hablando de préstamos de millones de dólares que realizan los países para implementar. Nosotros lo estamos haciendo, repito, con recursos propios, sin pagar horas extras, sin pagar remuneraciones extraordinarias. Es decir, estamos haciendo todo, digamos, a pulmón, con los Y recursos que se tenemos. siente prácticamente en el día a día, en el Palacio de Justicia, por ejemplo, esto. Hay menos abogados que ya van. Esa es una pregunta que yo le suelo hacer mucho a los actuarios, a los jueces de primera Sí. instancia, y me dicen que sí, que a veces se siente, ya se va sintiendo, pero hay que cerrar el círculo, porque fíjate, si vos sos un abogado que tiene casos civiles, penales, laborales y niñez, te vas a seguir yendo al tribunal para hacer tus presentaciones a la niñez o a lo laboral. El día que tengamos todos los juzgados electrónicos y todas las cámaras electrónicas, ahí vamos a ver un descenso importante, Héctor, de la concurrencia. Nosotros estamos apuntando a eso. Hoy hay una tendencia mundial el teletrabajo, Sí. la posibilidad de que las personas trabajen a distancia sin necesidad de concurrir, con una cantidad de ventajas paralelas, menos tránsito, menos polución, menos molestias al barrio donde está instalado el Poder Judicial, dicho sea de paso. Es decir, tenemos una serie de ventajas diferenciales incluso para el profesional abogado. Porque si nos ponemos a pensar qué vende el abogado vende tiempo. Claro. Y le insume toda la mañana a veces ir al Palacio de Justicia a hacer un par de presentaciones que a veces las puede hacer y otras veces no porque el expediente está en el despacho, etc. Entonces, si nosotros le ahorramos a los colegas abogados ese ir y venir a lo mejor 2 o 3 horas de mañana, él puede hacer eso de su oficina, atender consultas, preparar dictámenes, hacer otras cosas, el tiempo le va a rendir más. ¿Quién puede acceder a los expedientes electrónicos? ¿Exclusivamente el abogado o las partes? Obviamente, yo le contrato, no sé, a Pepito Pérez como mi abogado. Y Pepito Pérez nomás revisa, tiene acceso a mi expediente electrónico. Y yo le digo a Pepito Pérez, quiero ver, y me dice, no, vas a tener que ver conmigo, yo no te puedo mostrar mi código. ¿Cómo eso es? No, nosotros desarrollamos la posibilidad de que las partes también accedan. Eso era una inquietud que teníamos, le pedimos a la Dirección de Tecnología que le podamos dar un número de identificación a la parte. Nosotros consideramos que el primer contralor de toda la labor de jueces, de fiscales, de abogados, tiene que ser el justiciable. El ciudadano, la ciudadana que está litigando, él tiene que poder controlar su expediente desde su casa, desde su teléfono. Entonces previmos esa alternativa de que sea él el que vaya a controlar el trabajo de su propio abogado y del juez que está entendiendo Para que la gente entienda entonces un poco, quiero explicarle bien a la señora y al señor. Vos le contratás a un abogado o una abogada por X tema en el ámbito civil o en el ámbito penal, aún hoy en Asunción, próximamente en otras capitales departamentales o en 2 ciudades muy relevantes como Luque y San Lorenzo y Concepción y Ciudad del Este, vos señor, vos señora, tenés el derecho de tener un código para vos desde tu celular ingresar a revisar tu expediente. Clarísimo. Señora, atendé muy bien. Por favor, eso. No es que sea que el abogado te diga, sí, estoy haciendo esto o aquello y no está haciendo nada. Entonces vos, señor, vos, señora, vas a poder revisar desde tu celular, acá, vas a poder revisar tu expediente, en qué estado está, si se presentó lo que tenía que presentarse, si la contraparte presentó una prueba en contra tuya, de cómo está el expediente. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo. Y algo, Héctor, que lo comentamos con los colegas abogados muchas veces,
eh, los jueces somos responsables de muchos de los males del Poder Judicial, pero no somos responsables de todos los males. Hay veces que la causa se pierde por alguna presentación tardía o ineficiente o incompleta, y eso es una responsabilidad que no es de los jueces. Con este sistema, el justiciable, el ciudadano, va a poder controlar, como dije, la labor de su abogado, o sea, qué hizo o qué no hizo su abogado, y la labor del juez que está entendiendo en la causa, y en realidad de todos los implicados en la causa, de los peritos, de los testigos, va a poder leer las testificales. Queremos avanzar, Héctor, y eso creo que lo habrás notado, también hacia la transmisión de las audiencias en formatos distintos al acta. Es decir, queremos dar un paso cualitativo y tener audiencias que sean grabadas en audio, en video. Eso es un desafío que tenemos acá a breve plazo, de modo tal que ya no se haga esa acta larga en donde muchas veces la inflexión de la voz, la manera que se comporta el testigo, le dice más al juez que lo que expresa con palabras. El juez muchas veces se deja guiar por esa reacción instantánea. Imagínate un testigo diga, sí, yo vi cuando fue el choque, a un testigo que diga con un acento muy marcado, sí, doctor, yo vi cuando fue el choque, increíble. O sea, eso no se puede trasladar al acta, sin embargo, sí se puede trasladar a la filmación, sí se puede trasladar al audio. Ese para mí es un desafío, personalmente digo, de mucho interés. ¿Crees que estamos en plena revolución tecnológica por fin en la administración de justicia? Sí, en muchos aspectos, no solamente en tecnología. Yo creo que estamos, no sé si revolucionar es la palabra, pero sí ayornarnos y cambiar a muchas cosas positivas. En eso tengo que destacar la labor de los 9 ministros de la Corte, los 8 ministros restantes, todos muy comprometidos, muy conscientes del momento que estamos viviendo y, como solemos decir, siempre estirando todo el carro para el mismo lado. Es importante comenzar con noticia positiva porque de seguro de las negativas nos vamos a encargar en el resto del año porque las hay y las vas a seguir habiendo. O por lo menos comenzar con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, este tema tan relevante, ¿verdad? Positivísimo para mí. Y para más la exclusiva que estás dando para la audiencia de que en un futuro, acá en este primer trimestre, en la Sala Civil y en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los trámites van a ser electrónicamente. No sé si en el primer trimestre, pero queremos hacerlo en el transcurso del año. Ya te apreté, ya, primer trimestre. Bueno. Si no es el primer trimestre, en abril voy a estar criticándote, te aviso. No, mentira, mentira. No, pues realmente felicitaciones, doctor Alberto Martínez Simón, realmente, porque sé que estuviste desde el principio en esto, como parte del plan piloto, tu cámara fue la primera, y tu juzgado, mejor dicho. No, yo estaba en cámara. En cámara y aplicaste el desarrollo. Que fue en el juzgado, el primer juzgado fue de Vivian López. Correcto. Ahí está. Correcto. El 18º. El 10º, de la doctora Vivian López. El 10 de octubre del 2016, fiesta del doble 10. Sí. Un signo de suerte y hasta ahora no fue bien. Hay que reconocer, Héctor, y con esto... Esa del 2016. 16. Tenemos 3 años y piquito de experiencia. Hay que reconocer que tuvimos problemitas, algunos tropiezos. Muchas críticas, sí. Muchas críticas, y hay que reconocer también el gran espíritu de colaboración de los abogados que se sumaron a la idea, a la iniciativa, fueron y siguen siendo los críticos duros del sistema, pero muy constructivos siempre, es decir, una crítica que no se queda en la crítica, sino que es una crítica con apoyo. En eso tengo que destacar lo que los colegas abogados hicieron y también lo que hicieron o lo que siguen haciendo los demás magistrados y los demás funcionarios. Dale, todos doctor. subidos a la misma idea. Perfecto. Doctor Alberto Martínez, muchísimas gracias. A vos. No te pregunto quién va a ser el próximo presidente de la Corte o la próxima presidenta de la Corte, porque eso seguro nos vamos a encarar un poquito más adelante. ¿Cuándo se elige? ¿En febrero? Por ley se tiene que elegir en el mes de febrero. Sí o sí, nunca se pasó a marzo. No, es que está dispuesto en la ley 609, que tiene que ser durante el mes de febrero. ¿Habemos presidenta o presidente? Yo creo que independientemente sea presidenta o presidente, y yo creo que se dice presidente de las dos formas, creo que la persona que vaya a llegar con las mismas intenciones que estuvimos hablando. Doctor Alberto Martínez Simón, muchísimas gracias. A vos, Héctor. A la vuelta del corte, les vamos a través de un caso ejemplificar de cómo el Estado en algún momento debe tomar el toro por las astas. Porque se descubren cosas que son prácticas que deberían ser anuladas hace mucho tiempo. A la vuelta del corte.
Les decía, es importante que el Estado paraguayo, y vamos a tener, no un ejemplo, varios ejemplos tenemos y los vamos a tocar, tiene que agarrar el toro por las astas con fortaleza, y ese caso tiene que ver con la propiedad intelectual. Paraguay, por mucho tiempo, fue conocido como el Edén de las falsificaciones, como el paraíso de los productos falsificados, de todo, de cualquier tipo, se encontraban en Paraguay, se fabricaban en Paraguay, se vendían desde Paraguay a otros países. Bueno, eso está tratándose de terminar, y una persona que sabe mucho de esto es la doctora Carmen Gubetici de Catoni, fundamentalmente por sus años de experiencia. Se fue un tiempo a otra parte y por suerte ahora está donde tiene que estar, porque es una persona preparada para eso, que es la propiedad intelectual. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo andamos? Bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, sí, considero muy importante comentar y que la ciudadanía sepa realmente lo que desde el Ministerio Público estamos haciendo. Y como bien decías, de realzar un poco nuestro país del mote que siempre tuvimos de país falsificador y pirata. Entonces, bueno, este año, mejor dicho, desde el año pasado que la doctora Sandra Quiñones asumió la Fiscalía General del Estado, se impulsó fehacientemente nuevamente esa área. Somos 3 fiscales en Asunción y bueno, estamos tratando de combatir y sobre todo concientizar a la gente la importancia de los productos, del uso de los productos falsificados. En tus años de experiencia de combate a este tipo de organizaciones mafiosas que lucran de esta manera, poniendo a nuestro país en una malísima posición, ¿qué casos te sorprendieron más? ¿Qué casos, por ejemplo, viste, no sé, antiguos o recientes, en que vos decías, te agarrabas de la cabeza y decías, no puede ser que falsifiquen esto, o no puede ser que esto haya pasado todos los controles? ¿Qué casos te recordás, por ejemplo? Bueno, realmente yo creo que se ha llegado a todo tipo de productos, ¿verdad? Los más comunes son, por supuesto, la falsificación de calzados deportivos y ropa deportiva, ¿verdad? Pero después ya se fueron implementando en ropa de vestir, en relojes, en los celulares mismos, ¿verdad? En toda la gama que uno pueda imaginarse. Y bueno, realmente tratando de hacer un poco de memoria, a ver si me recuerdo algún caso especial y emblemático. Un tiempo el señor Pistilli había registrado unas ciertas artesanías hechas en metal, pero con ñandutí y demás. Bueno, y pues increíblemente le empezaron a copiar también eso. O sea, yo creo, Gran Pistilli. Al gran Pistilli. Impresionante. Pero me acuerdo que contigo yo hice varios procedimientos, en mi época de cronista, en donde era la cuestión de medicamentos. Cuestión de medicamentos, hasta eso, doctora. Sí, y eso justamente hablando sobre la importancia que es la falsificación, porque la gente te dice, bueno, a lo mejor la falsificación de un calzado deportivo, aparte de que lavas 1 o 2 veces y se te descompone, ya no pasa más. Pero, como bien decís, los medicamentos, lo más grave que pudo haber sucedido es que sea talco en vez de, pero tuvimos falsificaciones de Novalgina, Citotec, que eran abortivos. Me acuerdo de esa serie. Sí, esa serie que allanamos porque acompañé estos allanamientos en varios barrios, en zonas cercanas al hospital de emergencias médicas. Así mismo. Farmacias que eran prácticamente laboratorios clandestinos. Así mismo. El famoso la medicación esta Viagra también, ¿verdad? Que sus efectos pueden ser muy perjudiciales porque al pasar un poquito la dosis que debe tener realmente como en los componentes químicos es muy peligroso. El corazón se te para directamente. Ahí mismo. te quedas planchado. Sí. Ahora, doctora, ¿por qué? Porque cuando el Ministerio Público interviene es porque todo el sistema de control falló. Todo el sistema del Estado falló, porque el Ministerio Público actúa cuando el hecho se ha consumado, el delito se ha consumado. O alguna vez el Ministerio Público logra intervenir antes de que se consume más el delito, no sé si me explico. Sí. Pero, ¿qué es la falta de control? ¿Es la complicidad? ¿Por qué llegamos a eso?
Bueno, esa realmente es una lucha de hace tiempo, realmente desde que asumí la función de fiscal de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque es triste decirlo, pero nosotros somos considerados el país a lo mejor falsificador y pirata, pero en un 90% los productos vienen de esta zona. En su mayoría son de origen chino. Entonces, si bien es cierto, el hecho punible es de acción penal pública, nosotros generalmente nos basamos en denuncias realizadas por los representantes legales de las marcas en nuestro país, ¿verdad? O por la DINAPI mismo, etcétera, las investigaciones que se realizan. Pero muchos de los productos entran por los puertos. Directamente. Exactamente. Entonces, de repente nosotros como fiscales hacemos la verificación de 5 o 10 contenedores, pero pasan en otra oportunidad sin que nosotros verifiquemos. Yo creo que es una falta de interés unánime de las instituciones involucradas, ¿verdad? Por la corrupción. Y claro, sí, tal vez, porque yo les suelo decir a los directores de aduana y a veces se molestan conmigo que el vista que a veces no ve nada, porque ellos, a cuanto curso de capacitación hay, ellos asisten. Para decir que por lo menos las marcas internacionales, las notoriamente conocidas, tienen que saberlas. Pero aún así no denuncian. ¿Cuánto gana un vista de aduana también? El Exacto. famoso vista de aduana, que es con el portonero, el último eslabón de la cadena de control que debería tener la aduana. Así mismo. ¿Verdad? ¿Cuánto gana un vista de aduana? No, sí, y el portonero también es otro tema, todo un negocio. Hay gente que está hace años de portonero en aduana. Sí, así mismo. Y entonces... Ahora, ¿puede haber un cálculo, por ejemplo, de cada un contenedor que se detecta y cae, tantos o X tanto pasan y entran al mercado? ¿Hay un cálculo? ¿Se puede calcular? Yo realmente creo que entran mucho más de lo que realmente nosotros podemos... Si yo digo, de cada un contenedor que el Ministerio Público logra detectar porque de aduanas pasó en frío, 10 logran pasar sin ningún problema, ¿voy a quedarme corto? Sí. ¿Me quedo corto? Sí, yo creo que sí. Sí, porque encima, lastimosamente, yo digo lastimosamente, ¿verdad? Tenemos en Paraguay y en Asunción en particular cada vez más puertos, puertos secos, digo yo, porque a veces no están al borde del río. Y bueno, nosotros inclusive, justamente por ese hecho, tuvimos que cambiar la tipificación en el Código Penal, entonces, porque antes era el que fabrique, pero era una incongruencia porque prácticamente poco o nada se fabrica en Paraguay. Entonces tuvimos que agregar la tipificación, el que tengan depósito y pongan venta. Entiendo. Ahora, Paraguay sigue siendo de traslado, poca mercadería falsificada se queda acá, se comercializa acá. Bueno, y eso también yo lastimosamente suelo comentar. Digo, somos un país mediterráneo, no tenemos costas al mar y somos un tránsito. No sé si por la permisibilidad de los costos de los impuestos, pero en un 70%, ¿verdad? Más o menos, pasa entre Brasil y Argentina. Yo a veces suelo decir también jocosamente, en una oportunidad que incautamos un contenedor prácticamente lleno de relojes, los 7 millones, perdón, de paraguayos, antes éramos 6, nos ponemos los relojes así, todo no alcanza. Así que evidentemente... Ya supuestamente para venta acá. No, para nada. Es una locura. O sea, está en el despacho aduanero, que son X cantidad de cosas para venderse acá, pero mentira. No, de hecho no. Pero es importante resaltar que este año, entre el 2018 y este 2019, se hicieron muchas acciones. Logramos entrar en 2 o 3 oportunidades en el famoso mercado 4, a pesar de que... Sí, eso es terrible. Cuando te sueles ir vos principalmente ahí, digo, esta señora de acá no sale. Sí. A veces digo eso, porque es terrible. Sí, porque lastimosamente encima tienen el concepto, ¿verdad? Que en cierto modo, no sé si es justificable o no, el problema social, que viven de eso, bueno, entonces, pero nosotros como país estamos inmersos en muchos tratados internacionales, claro. ¿verdad? Y el ISPR y eso nos cuestionan de que hayan lugares o como zonas liberadas, le llaman eso. Entonces, por eso hemos entrado ahí. También la zona de Anadías, que están los ciudadanos bolivianos, que también traen muchísimos productos falsificados. Ellos traen directamente de Bolivia.
En Bolivia se fabrica para vender acá. Sí, así mismo. Ellos nos viene- reenvían a otro país, acá. Acá. Especialmente ropas de abrigo, Exactamente. Y entran por el Chaco. por el Chaco. Por el Chaco vienen. Exactamente. Vienen camiones grandes del Chaco. Y después también este año entramos varias veces en la famosa Galería San Miguel y Zarza, Ujú. que yo siempre también digo, tristemente, a veces ahí existen, por decir, dos tipos de hechos punibles, ¿verdad? Sería el de adulterar porque cambian los chips, cambian los displays, etcétera, de los celulares de un Samsung a un Apple, a Huawei, cualquiera de ellos. Pero también lo que hacen es compran por más bajo precio los celulares robados. Que vienen manchados con sangre. Eso es lo que yo siempre también Sí. digo, que lastimosamente de repente tengan hasta gotitas de sangre de una persona que todavía ni siquiera terminó de pagar su cuota, ¿verdad? Entonces es triste que se comercialice y se confunda un poquito tal vez la falta de trabajo, los problemas sociales y demás. Como delegada de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, seguro vas a tener una idea acabada de cuánto significaron los golpes dados contra estas bandas organizadas de falsificadores y traficantes de cualquier tipo de producto falsificado. ¿Cuántos son en el año pasado los golpes que se han dado, el valor? Bueno, generalmente la gente también tiende a querer hacer un cálculo diciendo, no, bueno, se incautó la carcasa de los celulares de Apple que se venden a 100.000 guaraníes cuando que el original se vende a $65. Entonces yo le digo, no, el cálculo no se tiene que hacer por el 100.000 guaraníes que cuesta, sino por los 65 Sí, claro. dólares. Sí. Entonces, no sé, son 28 millones, 28 mil millones más o menos. ¿De porque- guaraníes? No, de dólares yo creo. 28, espera. 28.000 millones de De dólares. sí. No, es una cifra altísima. 28.000 millones de dólares Sí. en productos falsificados por el cálculo real. Se Del incautó, costo real, ¿verdad? por el monto real. Exacto, Monto real. No te- exacto. como decías, el cálculo tiene que Sí. ser por el valor legal de ese producto que ha sido falsificado. Así mismo. 28.000 millones de dólares. Sí, porque Es el daño el daño. a la economía legal. Esto no. Así mismo. Es locura. Es muchísimo, es muchísimo. Solo el año Por- pasado. Sí, por eso la gente no dimensiona realmente lo que es, ¿verdad? Y en 3 negocios que allanamos, así como te decía, estas carcasas, sacamos más de 300 y calculás $65 ya en 2 negocios. Y hemos hecho eso muchísimo. Este año hemos incautado cualquier cantidad también de los toner y las tintas de HP. ¿verdad? También eso falsifican. Sí. No, eso sería el hecho punible de adulterar. ¿Qué Sí. hacen? Le cargan con cualquier otro tipo de tinta y te venden como tinta HP. Entonces uno pone en su computadora o en su impresora y chorrea o lo que Y hay sea. que recordar que la tinta, como es un producto muy contaminante, su preparación, su Sí. depósito, está, digamos, sujeto a leyes especiales del medio ambiente, Así mismo. porque es demasiado contaminante. Demasiado. Quiere decir que hay lugares en Asunción, acá se recargan. Por todos lados, si te fijas cuando venís, te dice, se recarga Sí. toner y tinta HP. Eso hemos allanado, no sé. más. Pero eso, digamos, está en tinta. Sí, así en unos tipos de bidones. ¿Y a dónde se fabrica esa tinta? ¿Tienen ustedes? ¿Quién sabe? Traen de China, seguro. Traen de China ya, claro. Son Traen de China. que no tiene, por supuesto, marca, pero ellos, como el toner es una cosa así alargada Sí. de plástico, entonces ahí ponen la tinta y uno compra pensando que es HP. No es HP ni en, No es ni en broma. No. Bueno, doctora Carmen Huguetis, muchísimas Una gracias. cosita más quería, Por favor. porque es Todo importante suyo. resaltar que mediante este combate que estuvimos haciendo, el Ministerio Público en la Unidad de Propiedad Intelectual ha recibido 2 reconocimientos, ¿verdad? Uno de la IACC, que es un conglomerado de instituciones internacionales que reconocen los países que están combatiendo, ¿verdad? Y el otro es ahora en el mes de noviembre por la Cámara Paraguaya, con la Cámara Comercio Paraguaya Americana también. O sea, yo Están creo haciendo que bien el trabajo. algo estamos haciendo y por eso nos están
Perfecto. reconociendo. Gracias, doctora Carmen Gubekis. Gracias a ustedes. Ujú. Muchas Fiscal delegada de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, con un trabajo que se está desarrollando con respecto a la lucha contra este tipo de flagelo, que obviamente ojalá también siempre se llegue con igual fuerza a los financistas y a los protectores, a los cómplices, a los colaboradores, no el mayutero, el estibador, no ese, a los que colaboran y reciben plata, millones, por colaborar y hacer la vista gorda, que a eso también se llegue con igual fuerza. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. Bueno, recordemos que el 2020 en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que es algo que personalmente quiero mucho al aeropuerto porque tengo un hijo maravilloso, adora los aviones y prácticamente voy todos los días al aeropuerto. Entonces, sucedió algo que de repente llamó mucho la atención. Los embaladores de valija enfrentaban un problema y después uno fue averiguando por qué pasaba con esto, por qué se le quiere levantar el servicio, y nos enterábamos que esta gente, estas tres empresas que embalaban las valijas, esto no tiene que ver con los empleados, tiene que ver con el esquema que funcionaba. Había sido que esta gente, estas tres empresas, que ganaban millones por año, facturaban millones por año, pagaban una miseria por año. Estamos hablando de $100 por mes. Una locura, una vergüenza. Bueno, nos acompaña el presidente de la DINAC que estuvo con este tema, el doctor Edgar Alberto Melgarejo, que estuvo con este tema que tuvo su pico, ¿verdad? Y llamó mucho la atención con respecto a lo siguiente: prácticas de manejo de la cosa pública, en donde X personas fueron beneficiadas por estructuras de poder y a pesar del cambio de gobierno o de los cambios de gobierno se siguen manteniendo. Creí que eso había desaparecido. Al parecer, no desapareció. Estamos intentando, dentro del contexto general y de una visión holística de todo lo que sea comercial en el aeropuerto, que tiene que constituir el ingreso más relevante de nuestra institución como administradora de aeropuerto, reformar un sinnúmero de cuestiones. Entre ellas se encuentra este negocio practicado por empresas particulares que bajo visos de legalidad, asumiendo un contrato que tiene relación con la ocupación física de un espacio del aeropuerto y no con la explotación verdaderamente comercial que ejercen, pagaban sumas absolutamente irrisorias, hasta si se quiere inmorales, para no decir ilegales, a la institución, al punto que realmente hasta es vergonzoso hacer el comentario de los números. ¿Cuánto pagan de contar? Si eso es lo que quiere saber la gente, estas tres empresas. Una de las empresas pagaba $105 por mes, otra pagaba $192 y la tercera $288. ¿Por mes? Por mes. ¿Y cuánto En total, $585 por mes las tres empresas. Ellas, entre las tres, venden el servicio de malamaletas entre 8 a 12 mil maletas, ya en años anteriores. Eso va subiendo cada año. Entonces, ellos facturaban más de $100.000 por mes y pagaban $585. Por supuesto, nosotros decidimos en este rubro como en todos los demás, porque aquí, quiero ser claro, acá no hay ninguna persecución a ninguna empresa. Supuestamente le querés beneficiar a una empresa uruguaya. No hay ninguna posibilidad. Nosotros, sin ninguna necesidad, sin que sea una exigencia legal realizar un concurso, y justamente para no incurrir en este vicio que tienen estas tres empresas, que no son fruto de un concurso, sino que
a dedo fueron digitadas y otorgadas esta concesión y que por décadas vienen ejerciendo, nosotros abrimos un concurso para estudiar justamente la mejoría en el servicio y en el precio. Porque la verdad que la intención primigenia de nuestra institución no es solamente recaudar, sino prestar un excelente servicio y reinvertir, por Claro. supuesto, todo lo que recibimos. Dentro de ese concurso, ahí queda justamente en evidencia flagrante la conducta inmoral de estas empresas, puesto que incluso una de ellas casi nos ofrece más de $70.000 por mes de canon cuando pagaba $105. De la noche a la mañana te comenzó a ofrecer $70.000 Claro, dólares. entonces ofrece algo así como cerca de los 6.000 millones de guaraníes por año, cuando anteriormente me pagaba $1.000 por año. Entonces, ahí se nota la desproporción. Y por eso hablo de visos de legalidad, porque si bien esto estaba amparado en una amañada interpretación de un decreto, Que habla la lesión está a la vista. a la vista está, pero habla supuestamente, escuché creo que a uno de los abogados de las empresas, que le vamos a dar el espacio, obviamente acá en Causa Justa, cuando ellos consideren necesario, era que había una especie de utilización de suelo, puede ser, ¿me explicás ese concepto? Bueno, ahí también de manera absolutamente subvalorada hay un decreto que determina el alquiler por espacio físico, o sea, X metros cuadrados, X dinero que perciben a la DINAC. Pero en realidad, de las 3 empresas, 2 son extranjeras y de esas 2 le prestan servicios, este mismo servicio, a aeropuertos muy importantes en la región y en el mundo. Entonces saben muy bien lo que hacían y cuánto era lo que estaban Dejando de pagar. Así que esto es una avivada de gente que con legalidad o sin legalidad le perjudicó a nuestra institución y por ende a la ciudadanía, porque finalmente los recursos de la DINAC y del Estado en general no son propios, son recursos que se deben reinvertir para mejorar el servicio y para dar garantía a la operatividad aérea, que es la función principal de la DINAC. A mí, yo no tengo ningún empacho en decirlo, no tengo ninguna intención de empatizar ni generar un vínculo afectivo con estas empresas. Nosotros no padecemos del síndrome de Estocolmo, no queremos tener ninguna relación ni ningún tipo de afección por gente que consideramos de que le hizo un perjuicio a la DINAC, de alguna u otra manera. ¿Y cómo se soluciona jurídicamente? Porque supuestamente hay un derecho adquirido. Jurídicamente, ¿Por qué? ¿esto cómo se...? Y yo extrapolo esto al sector privado. Si, por ejemplo, Héctor, o acá al canal, viene alguien y le virla de sus ingresos por mucho tiempo, ¿ustedes lo volverían a contratar? No. Bueno, entonces, lastimosamente, dentro del sector público no hay herramientas para descalificar la conducta de las personas, pero deberíamos de hacerlo y deberíamos de concebir alguna manera de que las personas las personas físicas y jurídicas que tienen una inconducta en su relación, sobre todo con el Estado, que es más vulnerable y que afecta a la generalidad y no a la singularidad de las cosas y de las personas, deberían de ser sancionadas y sobre todo no vueltas a contratar, como en este caso me gustaría que ocurra. Ninguna de estas empresas que le privaron de sus legítimos ingresos a la institución con contratos amañados no deberían de seguir contratando con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Ellos pretenden seguir siendo contratados? ¿Hay una acción Claro, legal? claro, te digo que abrimos un concurso justamente para observar la conducta de todos, también de ellos como del mercado en general, y ahí queda flagrantemente comprobado el hecho de que una empresa que pagaba 100 hoy te ofrece 70.000, te ofrece $1.000.000 por año cuando te pagaba $1.200 por año. Entonces, ¿qué más elocuente para la ciudadanía? ¿Qué más elocuente para mis compañeros? Para que sea esto un ejemplo de mala conducta y de mala praxis comercial. Ya. Doctor Edgar Alberto Melgarejo, presidente de la DINAC, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, y ojalá
tengamos oportunidad de seguir conversando. Son muchas las cuestiones que van a abarcar esta reingeniería. Especialmente de la posición jurídica de Paraguay con relación a la cuestión de la aviación mundial. Gracias, doctor. Un placer. Hasta luego. Nos vemos el próximo domingo. Chao.